Perú le ha ganado por 3-1 a Bolivia y sale del último puesto de las clasificatorias para meterse de lleno en la carrera por el sueño mundialista al mando de Oscar Ibáñez. Con un gol de Paolo Guerrero, Andy Polo y uno de Edison Flores para tranquilizar las cosas, el equipo blanquirrojo se lleva su segunda victoria de estas clasificatorias y vamos a analizar hombre por hombre y detalle a detalle lo que ha sido este importante triunfo de la bicolor. Antes que nada, no olvides dejar tu like, suscribirte y aquí Algoritmo de Gol, donde tenemos contenido diario sobre el mejor fútbol nacional e internacional. Y sin más preámbulos, comenzamos con la idea del video. Era una noche para demostrar que la actualidad del fútbol peruano de repente no era tan mala como lo venía demostrando el equipo blanquirrojo en los últimos años, ¿no? Al mando de Juan Máximo Reynoso durante el 2023, con Jorge Fossati en el año 2024, ahora en este nuevo 2025 con Oscar Ibáñez, Perú ha pasado por un proceso duro, donde ha tenido que cambiar de futbolistas prácticamente, o mejor dicho, ha tenido que cambiar de esquemas cada año con una idea revolucionaria, donde iniciamos con un Juan Máximo Reynoso muy defensivo, que con las justas pudo sumar un punto y un gol en el arranque del proceso clasificatorio cuando estuvimos al mando del Cabezón, y con un Jorge Fossati que de por sí se pudo conseguir la primera victoria de las clasificatorias ante Uruguay. Pero siendo sinceros, fue un triunfo completamente engañoso. Perú realmente termina llevándose el encuentro porque Uruguay no estaba pasando por su mejor momento en cuanto a la interna de la selección. Pero al fin y al cabo fue un triunfo que le dio algo de esperanza a los hinchas y principalmente a los jugadores, ¿no? Que son los que tienen que estar más motivados que nunca para mantener lo que es la esperanza por el sueño mundialista. Lamentablemente con Jorge Fossati, Perú tuvo la peor Copa América que se le recuerda en los últimos años. Con las justas pudo empatar ante Colombia en lo que fue un partido muy bien planteado por el uruguayo, pero que lamentablemente se nos escapó tras un gol en los últimos minutos. Y ni se diga el partido ante Chile, donde Perú prácticamente no tuvo ocasiones claras de gol. Y el día de hoy se esperaba un triunfo cómodo de la selección peruana, no tanto por la actualidad del equipo de Oscar Ibáñez, sino principalmente por lo que es la historia del fútbol peruano sobre el fútbol boliviano. Ya caer ante Bolivia hubiera sido una de las mayores crisis y tragedias del deporte nacional, al menos en lo que vamos del siglo, ¿no? Porque no recordamos una victoria boliviana en tierras peruanas hace bastante tiempo. Y ya eso hubiera sido la cereza del pastel para coronar tal vez la peor clasificatoria de la historia del fútbol peruano en cuanto a los mundiales, ya que está a la par de lo que fue la era de Chemo del Solar. Pero vamos a ir a hablar un poco sobre el partido, sobre las decisiones de Oscar Ibáñez, el equipo que planteó y mucho sobre lo que se opinaba, ¿no? Sobre el ex entrenador de Cienciano, de Universitario de Deportes, entre otros clubes del fútbol peruano, que fue cuestionado en su llegada a la selección peruana, dicho sea de paso, no de manera permanente, está de manera interina hasta finalizar el proceso, por lo cual hablamos de que Ibáñez va a terminar cerrando las clasificatorias a fin de año para ver si es que Perú termina metiéndose por la ventana al repechaje o por último terminará por no quedar en el último lugar de la tabla, donde se está peleando palmo a palmo con la selección chilena de Ricardo Gareca. Un Perú que en cuanto a la lista de convocados eran jugadores muy acorde a la lógica, era lo que se buscaba, era lo que el hincha pedía en cuanto a nombres, en cuanto a figuras, pero en cuanto al esquema quedaba la duda qué formación iba a utilizar Oscar Ibáñez para este encuentro, tomando en cuenta lo que había sido el mando de Juan Máximo Reynoso, donde el esquema era muy parecido al de Ricardo Gareca, pero con hombres que no acordaban a lo que uno buscaba, ¿no? En su momento Reynoso apostó por dobles laterales como Marcos López con Miguel Trauco y Advíncula con Andy Polo, o Aldo Corso con Advíncula. Eran formaciones muy defensivas, como se dice coloquialmente, muy ratoneras. Y con Fossati también era esperar atrás, hechos bolitas y que no nos metan un gol, porque si no Perú no tenía por dónde hacer daño.
En cambio, con Oscar Ibáñez se volvió, o mejor dicho, se trató de volver a la idea que ha sido la base del fútbol peruano desde el año 2015 en la llegada de Ricardo Gareca, donde Perú aprendió a ser un equipo que proponía con jugadores de buen pie en el medio campo y principalmente con futbolistas encaradores por los extremos, algo que hoy claramente encontró Oscar Ibáñez con los futbolistas que colocó y donde iremos repasando uno por uno de ellos para lo que ha sido esta victoria de Perú por 3-1 ante Bolivia, e iremos también repasando lo que ha sido la cronología del encuentro. Pasando a lo que fue la portería, nunca va a haber sorpresas, estuvo Pedro Galese bajo los 3 palos, un encuentro muy sólido del portero de la selección peruana. La verdad es que Galese no tuvo una tajada que digamos, wow, nos termina salvando de manera impresionante. A lo mucho hay un remate de larga distancia del futbolista boliviano Cuellar en el primer tiempo, pero después de eso Galese supo responder con tranquilidad y comodidad. Hay un tiro libre que ataja a un futbolista boliviano cuando el partido se complicó un poco, pero al fin y al cabo no fue una noche donde necesitamos al mejor Galese de todos. En cuanto a la línea defensiva, estuvo Luis Advíncula con Luis Abraham, Renzo Garcés y Miguel Trauco. Un partido correcto de Lucho, la verdad que se esperaba hace tiempo un partido en gran nivel de Advíncula. No es que este haya sido el caso, tampoco es el rival ante el que uno espera que Advíncula muestre su mejor versión, pero un partido correcto de Advíncula que no tuvo complicaciones con los ataques bolivianos. Ya en la saga central hay muchos puntos para tocar. El primero es Renzo Garcés, un futbolista que venía con un nivel muy bueno en Alianza Lima, ganándose la posición a pulso. Se hablaba mucho en la previa de que Renato Tapia iba a ser el defensor titular junto a Luis Abraham, pero los entrenamientos impresionaron a Oscar Ibáñez y al fin y al cabo Renzo Garcés se queda con el puesto de defensor central titular por la derecha y por la izquierda Luis Abraham. Un Luis Abraham que lamentablemente quedará en la postal como el hombre que terminó generando el penal en contra para Perú por una mano extendida en el área. Después de eso no tuvo muchos problemas, muchos inconvenientes. Bolivia, cuando intentó ponerse al ataque, estuvo muy bien retenido por Pedro Aquino, también por Renato Tapia, e iremos detallando eso más adelante con el resto de posiciones. De ahí estuvo Miguel Trauco, un Trauco que lo vimos muy bien en la primera mitad, un Trauco que tomó la rebeldía de hacer el primer remate al arco de Perú en el primer tiempo, unos primeros 20 minutos donde no había pasado nada. Después de eso, un remate sorpresivo de Bolivia que prendió las alarmas para el equipo peruano, que respondió con un tiro de Miguel Trauco, y después de eso el partido cambió muy a favor de la blanquirroja. En el medio campo estaba Renato Tapia, que cumplió una buena labor en el primer tiempo. Es importante, es clave Tapia en el segundo gol de Perú, y lo acompañaron Sergio Peña, que lamentablemente no tuvo un buen partido. Peña ya está al debe con la selección hace bastante tiempo. Y también estuvo André Carrillo, un Carrillo que se esperaba que demuestre algo más de lo que habíamos visto de su rendimiento en estas clasificatorias, en la Copa América, al mando de Reynoso y de Fossati. Y la verdad es que Carrillo impresionó mucho. Se nota la diferencia del futbolista que vino al inicio del proceso clasificatorio, cuando estaba en la segunda división de Arabia, y hoy por hoy es un futbolista importante y trascendental en el Corinthians de Ramón Díaz. Es por ello que hoy Carrillo se lleva los aplausos. Carrillo es fundamental tanto en el primero como en el segundo gol de Perú, por lo cual hablamos de un jugador que, si mantiene el ritmo, si mantiene este nivel, puede generar o puede darnos cosas muy interesantes de cara al cierre de las clasificatorias. No sabemos cómo terminará, si terminaremos llegando a la última fecha doble con posibilidades o de repente eliminados, pero al menos este nivel de Carrillo en esa posición en el medio campo ha sido muy interesante y muy buena, la verdad, donde podemos rescatar bastantes cosas. Después, en el ataque por los extremos estaba Andy Polo, que hoy definitivamente ha jugado su mejor partido con la camiseta de la selección peruana, no tanto por el gol que termina haciendo y por la asistencia que le hace a Pablo Guerrero, sino por el nivel que demostró, el ímpetu de ir adelante, de atacar, de robar los balones, de generar ocasiones claras, algo que siempre se le criticó, porque siendo una opinión personal, yo no quería que Polo sea titular en este partido. Yo quería más que nada que un jugador como Kevin Quevedo, con un gran presente en Copa Libertadores con Alianza Lima, sea el jugador que arranque junto a Brian Reina por los extremos. Al fin y al cabo Polo termina callando muchas bocas, porque al fin y al cabo Polo demuestra un partido muy bueno, con un gran nivel, con un gran rendimiento, termina siendo partícipe de 2 de los 3 goles de Perú,
por lo cual Andy Polo ha cerrado su mejor partido con la selección peruana en mucho tiempo, y yo diría que es el primero de todos. Y ya para finalizar, por el extremo izquierdo estaba Brian Reina, un jugador que en los primeros minutos fue clave con su desequilibrio, que intentó desbordar por el sector derecho de la defensa boliviana y que fue importante en el primer gol de Perú, porque es una buena pared que hace con André Carrillo, un taco de Paolo Guerrero que le pega el mismo Brian Reina, y al fin y al cabo viene el gol de Andy Polo. Y ya en el ataque estaba Paolo Guerrero, un guerrero que en los primeros minutos se le notaba un poco fastidiado por la defensa boliviana, que no encontraba espacios ni las comodidades para encontrar la portería que protegía a Guillermo Vizcarra, arquero de Alianza Lima, dicho sea de paso. Pero al fin y al cabo anota un gol Paolo Guerrero de desahogo, que al fin y al cabo le quita un peso de encima muy fuerte, como lo era no anotar un gol con la selección peruana ya hace casi 6 años. Para hablar sobre eso, iremos detallando lo que fue el desarrollo del partido. Un Perú que en los primeros minutos, como lo mencionábamos, en los primeros 20 minutos no pasó nada, a lo mucho el remate sorpresivo de Cuellar, de la selección boliviana. Galese se responde muy bien con las piernas, de ahí Trauco remata de larga distancia y por poco anota el primero, y después de eso Perú crece. Perú genera el primer gol tras una muy buena consecución de pases entre Brian Reina y André Carrillo, una pared entre ambos jugadores que termina en un taco de Paolo Guerrero en el área chica para que el número 11, el jugador de Belgrano de Córdoba, le pega al arco, no muy bien digamos, pero al fin y al cabo la pelota le queda servida a Andy Polo, que define de manera cruzada ante la salida de Guillermo Vizcarra. Minutos más tarde, una buena recuperación de Renato Tapia le da la pelota a André Carrillo, que lo encuentra en Andy Polo, y la clásica jugada de Polo, desbordar por el sector derecho, tirar el centro y para que Paolo Guerrero controle y de media vuelta le pegue, con un poco de ayuda de Guillermo Vizcarra, dicho sea de paso, porque el portero boliviano la llega a tocar la pelota y el balón entra con un suspenso tremendo, pero al fin y al cabo es gol de Paolo Guerrero, que, como lo mencionábamos, anota un gol oficial con Perú después de 6 años. La última vez fue en la final del Maracaná ante Brasil, en aquella final de lo que fue la Copa América del año 2019. Luego de eso Paolo no pudo anotar en el proceso rumbo a Qatar 2022. Recordemos que se perdió muchos partidos por lesión, y su último gol, al menos de manera amistosa, fue el año pasado al mando de Jorge Fossati, cuando Perú ganó por 4-1 en el Estadio Monumental ante República Dominicana. Luego de eso Perú se fue cómodo al descanso con el 2-0. Podríamos decir que parecía que el partido estaba resuelto, pero en el arranque del segundo tiempo un remate de larga distancia otra vez de Bolivia, que es una de sus armas que más utilizaron en el encuentro, termina impactando en la mano de Luis Abraham, una mano extendida que es claramente penal. El jugador número 7 de Bolivia, Miguelito, termina pegándole de manera cruzada. Galese responde bien, llega a rozar ese balón, pero lamentablemente el balón termina colándose y Bolivia conseguía el descuento en el marcador. Ya después de ese gol boliviano, el equipo altiplano empezaría a tener más ocasiones claras de gol, aproximaciones donde la defensa peruana supo responder, pero donde hubo un poco de cansancio, diría yo, de los futbolistas peruanos. Yo veía a un Renato Tapia muy agotado, a un Advíncula y a un Miguel Trauco que empezaban a ganarle las espaldas, y hace un buen replanteo el profesor Oscar Ibáñez, decide meter a Pedro Aquino al terreno de juego para que acompañe a Renato Tapia, y también hace ingresar a Kevin Quevedo, un Quevedo que se le pedía mucho como titular. Lamentablemente para él no tuvo una actuación formidable. De por sí tuvo un remate tras un amague a un futbolista boliviano, el tiro le termina saliendo un poco mordido, con lo cual Guillermo Vizcarra responde de manera tranquila, y de ahí Aquino cumplió bien. Fue de menos a más el rendimiento del futbolista que juega en la Liga Mexicana, y después de eso Perú empezó a acomodarse un poco para salir del fondo, porque Bolivia nos estaba apretando durante unos 15 minutos aproximadamente. De ahí Perú consigue el tercer gol tras la obra de un futbolista que siempre aparece en los momentos importantes. Ya hablamos de Edison Flores. El Oreja se mete en el área, patea, Vizcarra deja rebote, la pelota queda hecha un trompón en el área chica y Flores remata otra vez para anotar el 3-1. Cuando la pelota tranquilamente la pudo haber empujado incluso Gianluca Lapadula, pero lo vio tan bien anímicamente a Flores que decidió dejarle el balón servido para que el Oreja anote el tercer y definitivo gol del encuentro. Luego de eso Perú cerraría todo de manera cómoda. Bolivia no se aproximaría más al arco peruano.
aparecería la jugada esta de Quevedo que les mencionábamos. Y después de eso Perú juega un partido, no diría brillante, no diría magnífico, no ha sido ni de lejos el mejor partido de Perú en el último tiempo. Al menos sí, porque fue una victoria con 3 goles, pero no ha sido una victoria que uno diga este es el mejor Perú que uno recordaba. No, pero al fin y al cabo es un partido que suma para la confianza, suma para el ritmo anímico de esta selección, que el próximo martes va a jugar ante Venezuela, un partido clave, que de ganarlo pueden volver a pensar que la clasificatoria es posible. Recordemos que después de esto vamos a jugar un partido trascendental ante Colombia en Barranquilla y luego vamos a recibir a Ecuador en Lima en la próxima fecha FIFA, por lo que este triunfo ante Bolivia es importante de cara a lo que será el siguiente encuentro ante Venezuela, porque después si no se le gana a Venezuela, yo creo que a pesar de esta victoria no habría nada más que hacer, porque ganarle a Colombia allá en Barranquilla por cómo viene este equipo de Néstor Lorenzo a pesar de su caída ante la selección brasileña es muy complicado. Es por ello que considero que Perú tiene que sumar sí o sí ante Venezuela en la siguiente jornada, por lo cual veremos qué tal le va al equipo de Oscar Ibáñez y si llega a replantear algunos nombres de cara al siguiente encuentro. Y para ti, ¿quién crees que fue la figura del partido y cuál crees que debe ser el esquema táctico que utilice Oscar Ibáñez de cara al partido ante Venezuela en la siguiente jornada de las clasificatorias? No olvides que tu comentario es muy importante para nosotros y te estaré leyendo ahí y nos estamos viendo en el próximo video.